Bienvenidos a la capacitación para todos aquellos que están al frente de una congregación. Se le ha dado el nombre de capacitación ministerial, entendiendo que ministro es todo aquel que sirve a la iglesia y que obviamente sirve al Señor. Así que, pues sean todos bienvenidos y vamos a orar para comenzar esta capacitación. Pero antes de ello, le voy a pedir a usted el favor, leamos Juan capítulo número 10. Versículo número 7 al 21. Y le voy a pedir el favor a Pedrosa que lo leas. Buenas tardes, gracias. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Dios y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos reunir en este momento. Te doy gracias por cada persona que está al frente de una congregación o que tú has puesto en su corazón a partir de un grupo de estudio comenzar la obra, Señor, en una iglesia, como iglesia, Dios. Sabemos que la obra se comienza desde el momento que hemos decidido creer en ti. Así que te doy gracias, Dios. Y yo te pido que a cada uno de los que hemos leído este texto, estamos entendiendo la responsabilidad que tú nos has dado de creer en tu palabra, esa palabra que tú enviaste y manifestaste a través de tu Hijo. Esa es la palabra del buen pastor. Así que ayúdanos a tener entendimiento para nunca dejarnos confundir, que sepamos siempre discernir, distinguir, identificar la voz tuya, Señor, la cual tú hablaste a través de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, que nosotros no seamos confundidos, porque si nosotros llevamos la palabra con confusión, pues no solamente nos perderemos nosotros, sino que también podremos ser piedra de tropiezo para aquellos pequeñitos que quieren aprender de ti. Ayúdanos, Señor, para que nosotros cada día, como, como el Hijo que ama al Padre, amemos nosotros tu reino, Señor. Amemos nosotros tu herencia. Amemos nosotros los unos a los otros como tú nos has amado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Usa este tiempo para que nosotros podamos ser instruidos en tu verdad y que tu Santo Espíritu sea guiándonos a toda verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de la lectura, vamos a hacer algunos aportes de lo que usted haya encontrado, de lo que haya descubierto, de lo que lo haya conmovido, a partir de la lectura del capítulo número 18 del libro Usos y Costumbres. Yo había indicado en el semestre pasado que el libro de Usos y Costumbres yo lo sugiero, lo recomiendo a manera de consulta, más ese libro yo tengo algunas dudas porque resulta que el libro siempre ha circulado, pero el libro circula como NN, o sea, no hay nadie que haya dicho ese libro es mío, ¿sí?
Y hay algunas referencias bíblicas que yo he consultado, yo no lo he leído completo, simplemente lo consulto cuando necesito alguna costumbre, no me he propuesto nunca leerlo completo. Y algunas referencias bíblicas están, no son, o sea, no coinciden con la Biblia que yo leo o no coinciden con el lenguaje que yo leo. Entonces, eh, tengo mis reservas, no malas, sino de que cualquier cosa que uno lea allí, a manera personal, siempre lo hago, eh, consulto más, investigo un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, en el tema del pastor habla una parte de que la palabra en cómo se dice salmo, entonces inmediatamente lo busqué en el hebreo porque yo dije, no, pero yo tengo otra palabra en mi cabeza. Y entonces descubrí que hay otras formas de hablar, o sea, hay formas de salmos. Entonces, hasta ahí lo dejé, no estudié más porque no era el propósito del estudio. Pero descubrí simplemente eso y con eso me quedé. Entonces les pido el favor de que sean ¿cómo decirlo? Autodidactas, eh, auto, que lean los documentos, no solamente ese, sino todos los documentos que son externos a la Biblia con crítica, ¿sí? Autocrítico. Autocrítico, gracias, sí, don Guillermo. Que ustedes tengan una autocrítica, ¿no? Frente a lo que leen. Si la tenemos ante la Biblia, pues aún más ante los textos externos a la Biblia, ¿sí? Entonces, para que no nos apartemos. Muy bien, entonces quisiera saber, ya levantó la mano Pedrosa, Jackie, pero antes la había levantado Rochi. Entonces le voy a dar la palabra a Rochi, luego a Pedrosa y luego a Jackie para que nos cuenten qué cosas interesantes encontraron en la lectura de la vida pastoril. Así que adelante, por favor. Bueno, encontré que me impactó algo donde los ladrones eran muy astutos para trepar como, bueno, lo digo así, de la pared y cogían las ovejas como le hacían como un corte en el cuello y las amarraban de un lazo y las botaban y el otro las recogía. O sea, eso me impactó muchísimo. Entonces daba la relación esa que el Señor dice que no, que el ladrón no entra por la puerta, sino por se saltea, ¿no? Para llevarse sus ovejas y cuando dice que para robar, para matar, sí, realmente se las roba y las mata, o sea, primero las mata antes de llevárselas, o sea, no abre la puerta y las saca por la puerta ni nada, y eso me impactó a mí, de que de una vez las mata, de una vez las mata y las amarra con cuidado y las baja y el otro también las agarra. Esa parte y la otra parte me impactó mucho cuando el pastor va y ve que el lobo o la fiera va y se lleva así en la boca y va, se la quita de la boca, o sea, se la rapa, se la arrebata de la boca y no le importa si tiene que pelear con él nada, sino va y le arrebata su oveja de la boca, entonces sí me traía la relación de cuando el Señor dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Muy Entonces sí me bien. impactó, varias cosas Entonces, me impactaron mucho. una pregunta, Rochito. Si tú estuvieras, en este momento tienes la oportunidad de darnos, a partir de esas dos cosas que dijiste, darnos un consejo o una enseñanza a partir de eso a todos nosotros. ¿Cuáles serían esas dos enseñanzas? Piénsalo para que ahora en un momento nos digas. ¿O ya la quieres contestar? No, no, ¿No? Bueno. Entonces ahora después de Jackie, entonces tú la contestas, por favor. Entonces, Pedrosa, por favor. A mí me llamó la atención el tema del asalariado porque no sabía, yo siempre había pensado que el asalariado ocupaba el puesto del pastor, que era una persona que se iba a encargar del redil y el dueño de las ovejas se iba a hacer otras cosas. Entonces me sorprendió muchísimo que el asalariado no es una persona que se encarga del redil, sino que apoya al pastor en las labores cuando el rebaño es demasiado grande. Eso realmente me sorprendió y bueno, siguiendo la línea que estás usando hoy, me imagino que vas a hacer la misma pregunta que Rocío, pues para mí fue bastante hermoso entender que aunque yo podría ser asalariada, pero el Señor va a estar en el rebaño. O sea, las ovejas no van a estar sin el buen pastor. El pastor va a estar allí. Entonces yo tengo que apoyar al pastor. El asalariado apoya, pero
el punto es que nosotros ahora no estamos en el redil como extraños, sino como hijos del pastor. Y como hijos del pastor tenemos que cuidar esas ovejas, como si fuéramos los dueños de ese redil también. Entonces me encantó esa parte, descubrir eso del asalariado. Claro, eso le cambia a uno, yo también pensaba igual que tú, eso le cambia a uno el chip. Siempre me imaginaba al asalariado como, el asalariado para mí era el adjetivo de un pastor malvado. Eso era para mí la palabra asalariado. ¿Cómo es ese pastor? Ese es bueno. ¿Cómo es ese pastor? Asalariado. ¿Sí? Pero entender que el asalariado es el que le ayuda, no. O sea, ya claro, me parece muy bonito el puente que tú haces. Más que un siervo es, yo soy su hijo y tomo esas ovejas como mías, pero yo sé que son de él, pero voy a dar la vida, o sea, es muy bonito, es muy bonito, es muy bonito. Gracias, muy bonita esa apreciación, muy chévere. Y creo que eso ya nos va a cambiar, o sea, de aquí en adelante, la predicación en cuanto al asalariado. La cambia absolutamente, la cambia, o sea, quiere decir que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes no pueden salir corriendo, no pueden, o sea, a poner el pecho, no, muy bonito. Y también, pues, en ese orden de ideas que el rey era grande, es grande, es grande, o sea, oren al Señor de la mies, porque los obreros son pocos. Muy bonito, chévere. Eh, Jackie. Bueno, la verdad, fueron muchas cosas que me llamó la atención. Me gustó la concordancia del autor del libro con las citas bíblicas, con pasajes que, como dices tú, me dice, ay, guau, con razón. Obviamente quebrantaba mucho mi corazón cuando hablaba de juntar las descarriadas, del uso de los perros pastores, de la relación íntima entre el pastor y sus ovejas, cómo las conoce, cómo les pone nombre y cómo les da a cada una, dependiendo de la característica individual de cada oveja, las conoce y cómo trabaja el gobierno y la erección de las ovejas, trayendo alusión al Salmo 23, a Juan 10, a Isaías. Cuando me ponía a leer Isaías, la verdad que me hizo llorar y algo que me gustó mucho pues de toda esa lectura y aún parte de lo que hablamos ahorita del pastor, del ayudante que es asalariado, la frase que coloca es que el asalariado no las defiende. Él no las defiende. Él simplemente no es una persona confiable y muchas veces le toca al pastor hacer todo el trabajo y estar encima porque él no es confiable. Y eso todo, la verdad tocó mucho mi corazón y yo miraba el trabajo tan tenaz del pastor en el tiempo de invierno, todo lo que toca hacer para alimentar sus ovejas, para que no aguanten hambre, para buscarles también agua. Y habla mucho del alimento. Y yo miraba, yo le decía, Señor, ese título es tan grande que ninguno aquí. ¿Quién ha sido ese pastor? ¿Quién es ese pastor que puede llegar a un lineamiento como el que muestra? Ninguno. Hombre, ninguno. Solo Jesús. Solo Jesús nos cuida, solo Jesús nos pastorea, solo Jesús busca la descarriada, solo Jesús tiene esa habilidad de separar las ovejas, como habla con ese valido de conocer la voz del pastor. O sea, uy, no, la verdad que uniéndolo con la palabra ministró mucho mi corazón y yo le decía, Señor, qué responsabilidad tan grande la que tenemos, pero ni siquiera nos damos cuenta. Y como tú decías, la mies es mucho, los obreros muy poquitos. Y con el título de pastor, menos. Bien. Entonces, en una frase corta, ¿qué nos recomendarías a todos? Pastor, es que ahí es el pleito mío porque a mí me impactó tanto, porque yo lo decía, traerlo a mí porque entraba como como en esa, ¿cómo les explico? Como contienda conmigo misma,
¿cómo puedo yo ir a arrebatarle? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo yo lo haría ir a arrebatarle una oveja a alguien de la boca? O cómo, sí, ay, no lo entendía. O sea, realmente para mí, yo, por ejemplo, me pongo a ver y digo, ¿por qué? Porque yo no sé, es que como ha sucedido arriba, ha sucedido tan diferente, no sé, Pastor Su merced que lo sabe ahí, pues, y entonces uno dice, ¿cómo voy a ir a traer esa oveja? Entonces es como eso lo que es, o sea, eso me impactó, pero entonces yo decía, ¿cómo lo haría? O sea, ¿cómo? No, ahí sí, la verdad, ahí quedé yo en... Pues a mí me gustó la figura que muestra ahí de la onda y del perro, porque tiene dos cosas en común. El de la onda es que cuando la oveja se está descarriando, pues Ay, claro, ustedes imaginan al pastor corriendo detrás de todas las ovejas, sí, allá, venga, ah, pero esta se me descarrió y esta también. Entonces dice que él se pone en medio de las ovejas, de las que van bien, y con la onda comienza a lanzar la piedra, no para golpear a la oveja, sino para amedrentarla y hacerla regresar al rebaño. Y de la misma forma o similar, bueno, también esa onda es útil si ve un lobo, un oso, un león, bueno, cualquier animal o ladrón, pues también la usará para golpear. A ese sí lo golpea. Pero en el caso del perro, el perro también ayuda a regresar a las ovejas y ayuda a ahuyentar a los enemigos. ¿Cómo uno hace, o primero, cómo hace el enemigo cómo nos ataca el enemigo, Rochito? de muchas maneras. Pero principal, hay una línea principal. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que él quiere que nosotros dejemos, Pablo? Bueno, primero que desistamos de la fe y del llamado. Eso, que desistamos de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Entonces nosotros cuando vemos que se está metiendo una palabra que no es la del Señor, pues inmediatamente lanzamos la piedra. Eso no es, o sea, señalamos la equivocación de la palabra, pero no desde nuestra perspectiva, sino según lo que nos ha hablado el Señor. ¿Sí? Segundo, por ejemplo, cuando uno ve que se están metiendo, experiencias mías, hubo un momento en el cual en la iglesia vi que se están metiendo rumores. Inmediatamente yo comencé a decir, bueno, pilas con los chismosos, pilas, pilas, pilas. No, no, pero es que hay gente que está obrando mal. Bueno, pues vaya y hable con esa persona, pero no me ponga a regar en los rumores. Y si a la primera no hacían caso, la segunda lo hacían público sin denunciarlos, o sea, sin decir los nombres. Yo decía, hay unas personas que están rumorando acerca de los pecados de los demás, eso no se hace así, eso no se hace así, eso se hace de esta forma, ya. Y si a la tercera ya seguían con la vaina, pues ahí sí decía, eso es tal, ya, se acabó el rollo. Y se acaba. Entonces uno hace eso. Pero imagínate, en los grupos de estudio uno también lanza piedras. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, alguien llega y dice algo que no es, entonces uno lo primero que tienen que hacer es identificar, como está diciendo Manuel, identificar cuál es la voz del pastor. Entonces, si alguien está diciendo algo que no es, uno que le dice, miremos qué dijo Jesús. Identifica la voz del pastor, entonces las ovejas comienzan a decir, ah, esta es la voz de mi pastor. Bueno, si su pastor es Jesús. Y comienzan entonces ya a rechazar la otra voz. Eso es Rochito. A mí sí esa parte me ha quedado a mí, pues bueno, yo le doy gracias a Dios porque ha sido la, la onda esa, la palabra, o sea, solo ha sido la palabra del Señor, o sea, si no ha sido más, o sea, yo he podido ver cómo ha sido todo con la palabra, o sea, Eso. realmente, y ver que es el respaldo del Señor, no he habido, Y así es, así es, así es. Entonces, cuando uno ve que el enemigo se está llevando a la persona, pues uno comienza a orar, ¿cierto? Y a ir por esa persona. Venga, hermano, pero mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. Perdón, no me he dado cuenta de lo que había escrito Tatiana. Tata, ¿qué fue lo que hicimos? La semana pasada se dejó de lectura el capítulo 18 del libro Usos y Costumbres, que lo trabajamos el semestre pasado, y a partir de eso están opinando todos. Eso es lo que hicimos. Para este momento, ¿no? Para este momento. Paola, ¿ibas a decir algo? Adelante. Sí, pastor. Bueno, a mí me llama mucho la atención que el pastor
en esa cultura siempre es el más joven, ¿verdad? De los hijos. Entonces, viéndolo tan joven, cómo hace esa labor de pastor, de cuidar ese rebaño, ese esfuerzo que hace, me impacta mucho la parte cuando tiene que llevárselo cuando se agota el alimento y tiene que llevárselo a las zonas montañosas, donde les tiene que crear un redil, donde tiene que cuidarlo pues de las fieras que están allá, cuando es verano también, cómo tiene que buscarles el agua. Me impacta mucho la parte del esfuerzo que tiene que hacer para rodar la tapa de un pozo, para que ellos puedan, cuando ya se agota el agua en los arroyos, y siendo tan joven, hacer toda esa tarea con tanto amor, con tanto esfuerzo, con tanto esmero. Eso me impacta mucho. Así es. ¿Qué enseñanza nos darías a todos a partir de ello? Pues, pastor, realmente yo lo veía con el grupo que tengo ahorita, que lo había descuidado porque, pues, como ellos no tenían internet allá y no se podía ir hasta esas casas, entonces yo no había hecho como el esfuerzo por llevarles ese alimento que ellos estaban necesitando, pues solamente lo llamaba y ya. Y ahora que estoy ya con ellos, que buscamos la forma de hacer las llamadas por teléfono y conectar diferentes casas, yo decía, esto es nada, o sea, con lo que el esfuerzo es algo tan mínimo lo que estoy haciendo, y me comparaba con todo ese esfuerzo que ellos hacen porque aman esas ovejas. Entonces yo decía, no, tengo que dar mucho, mucho más, porque sí tengo para dar más, y tiene que haber mucho más amor en mí por esas ovejas. Esa fue la enseñanza que para mí fue en particular. Chévere. Bueno, muy bien, Pau, muy bien. Me gustó lo que dijiste, es poco. Yo siempre hago una pregunta reflexiva, o sea, reflexivo es que va y vuelve, ¿no? Entonces, hacia mi vida. Y es, ¿puedo hacer más? Y esa pregunta, en mi caso, siempre ha sido sí, puedo hacer más. Pero el hecho no es hacer más, sino saberlo hacer. Es decir, para que cada paso sea firme. ¿Sí? Hago esa acotación para que no se usted afane por hacer, voy a hacer más, voy a hacer. No, 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 sino sí avance, pero hágalo bien. Hágalo bien. Ese redil que usted tiene, ese rebaño que tiene en este momento en sus manos, el propósito es que llegue al Señor cuando Él vuelva. Eso es. ¿Bien? Bueno, don Guillermo, y nos vamos al ejercicio de la palabra. Terminamos esta parte de la sesión de la lectura. No hemos terminado acerca de la lectura, yo sé que podemos hacer más apreciaciones, pero vamos a cerrar acá este espacio. Don Guillermo, adelante. Muy buenas noches para todos, gracias. Bueno, leyendo el capítulo 18, pues hay muchas cosas que me impactaron. Yo he estado mirando sobre lo que es el cayado, el cetro o la vara. Sobre todo cuando hablaba la pastora Jackie sobre la perdida. Y algo dentro del ministerio que he tenido en mi vida es ir tras los que han estado dentro de la iglesia y se han retirado. Y yo miraba esa parte y para mí ha sido tremendo, porque de donde yo vengo, los que fundaron esta iglesia, la crearon, la primera iglesia fue en Barranquilla con gente muy humilde y después en Venecia, y se fue regando, pero ellos tuvieron una visión de ir a la gente profesional y la gente de un estatus más alto. Y ahí fue cuando nació una iglesia paralela, pero siendo como hermanos con la otra congregación. Lo más difícil es uno estar dentro de esas ovejas de toque alto, de conocimiento, de intelecto, de sabiduría supuestamente, y conocen la palabra,
pero su corazón es un corazón implacable, es un corazón duro, pero dentro de ese ministerio, pues nosotros o yo pertenecía a confraternidad carcelaria, y estar con los internos es algo lindo, algo bello, algo maravilloso. Poder tratar a personas que no son de un estatus sino bajo. Y como me decía uno de ellos, hermano Guillermo, pero es que mi profesión es robar, yo sé robar. Y se justifica de tal manera. Y poder uno llegar a sus corazones o hablar sobre el perdón, y para ellos el perdón es debilidad. Y poder tocar eso y hablarles sobre alguien, de que el Hijo de Dios en unos misioneros tienen que sacrificar su hijo para que rompieran esa tradición de que creaban una amistad y después la traicionaban. Y ese misionero, cuando les habló de Judas, decían, ese es. Y pues nosotros ministrando con un grupo musical que se llamaba Nuevo Vino, y llegar a ir a la calle de Cartucho, a diferentes sitios en el sur, ir a congregaciones en el sur con una humildad, y uno veía ese amor, y muchas veces reuniendo de sus pesitos desde una ofrenda de amor para uno. Entonces yo mirando todo este capítulo 18, dimensionar lo que es un pastor, sacándolo de ahí, de esa vivencia entre las ovejas que muchas veces huelen a feo y todo, y llevarlo a la iglesia y ver sus ovejas. Yo solamente puedo decir, pastores, muchas gracias. Muchas gracias, porque yo he tenido grandiosos gestores, pero digo, el tiempo que han dedicado para uno y todo. Entonces la dedicación de un pastor de un redil a un pastor de una iglesia no se diferencia en nada el esfuerzo y la dedicación que tiene que tener por sus ovejas. Entonces eso quería decirle, pastor. No más. Gracias, don Guillermo. Muchas gracias. Dice Pablo en una carta que cuando, no recuerdo cómo es que dice, el caso es que está diciendo que cuando uno ha sido enseñado por alguien, que lo haga partícipe de los frutos, ¿no? Claro, ese texto lo han utilizado pero imagínese que usted, el día de mañana usted pueda decir, y mire, mire la obra que Dios hizo a través de mí, y poder ver el fruto, o sea, que aquella persona que me predicó vea ese fruto, pues sí, se va a alegrar mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre me he imaginado que el pastor Javier se debe sentir muy feliz cuando ha visto la obra que Dios ha hecho en mí, no la que yo he hecho, sino la que Dios ha hecho en mí, y ya. Porque Él me predicó, y a través de esa predicación yo creí en el Señor Jesús. Entonces, pues, eso debe ser una delicia. Bueno, debe ser, no, yo puedo decir que es una delicia ver cómo alguien que uno le predicó y se entregó para el Señor, ahora esté dando frutos. Es una delicia, es una delicia. Y es más delicioso entender que ese fruto es para el Señor, no para uno, ¿no? No es para uno. Entonces, bueno, muy bien. Bien, creo que hemos hecho unos apuntes especiales para la parte pastoral, ahora pastoril. Entonces, bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a estudiar un texto. Pero antes de eso, quiero despejar una duda que quedó en el aire hace 4 sesiones. Hablamos en el texto que se habló de las pautas antes de sacar la enseñanza del texto. Hablamos de la inclusión. Y para que usted me entienda qué es una inclusión, en palabras gráficas, no son las más técnicas, sino en palabras gráficas, una inclusión es un sándwich. ¿Me explico? Imagínense que el sándwich es un texto bíblico y la parte del pan que está por encima y la parte del pan que está por debajo es una misma frase o palabra o grupo de palabras. Y el mensaje está encerrado en medio de ese grupo de palabras. Entonces voy a darles un ejemplo que es muy común que se utiliza para enseñar esto. Vamos a ir, por favor, a Mateo, capítulo número 1.
Y por favor, el que primero lo encuentre, o el que primero habilite el micrófono, lea el versículo 23. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien. Hay algo que es importante en ese pasaje. ¿Qué es, Luz Estela? ¿Solo una cosa? Bueno, ¿qué destacarías del pasaje? ¿Qué destacarías del pasaje? Que la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ok, entonces que la Virgen concebirá. Listo. ¿Y qué otra cosa destacarías? Que le da el nombre, dice que se llamará Emmanuel. ¿Y por qué le hace nombre? Pues ahí lo traduce de una vez y dice que es Dios con nosotros. Muy bien. Entonces, ¿por qué es capaz de una virgen dar a luz? ¿Porque es capaz? Sí, porque ¿cómo es posible que una virgen dé a luz, según No, ese versículo? Una no, pues pregunta. ¿Es posible que una virgen dé a luz? no. No. ¿Cómo es posible que esa virgen dé a luz? Pues según ese versículo no me parece que lo diga. Bueno, ¿alguien quiere opinar? Pastor, Michael. ¿confirmas la pregunta? Es que, aclara la pregunta, lo que quieres preguntarnos, porfis. Claro O que sí. sea, Según ese versículo, ¿cómo es posible que la Virgen conciba? Porque dice que Dios está con nosotros. Es decir, que está diciendo que ese que van a hacer no es cualquiera, sino que tiene la obra de Dios allí implícita, ¿sí? Yamile, ¿qué ibas a decir que levantaste la mano? No, era lo mismo, que pues ella pudo concebir porque era Dios el que era el Hijo de Dios, o sea, lo que dice Dios con nosotros, le está Ok. dando el nombre, entonces era por eso. Muy bien, entonces mire que aquí está dando algo novedoso en Mateo que está diciendo, ahora Dios está con nosotros, Él mismo está entre nosotros. Ahora vamos al final de Mateo. Antes de Jesús, no sé cómo hacer esa pregunta, antes de Jesús, ¿la consecuencia del pecado es que Dios esté con el hombre? separación. Separación. Separación, gracias Manuel, muy bien. Entonces es separación, muy bien. Pero ahora con Jesús, ¿la noticia cuál es? Reconciliación. Es decir, Dios con nosotros. Dios con nosotros, muy bien. Ahora leamos Mateo capítulo 28, versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, esto es una forma de inclusión. Todo el Evangelio de Mateo o toda la noticia de Mateo está incluida o está inmersa o está rodeada tanto por, es que no sé si decir por arriba, desde el inicio hasta el final, perdón, desde el inicio hasta el final, con la frase Dios con nosotros. Ahora, como Jesús en Mateo al final ya será revelado como Dios, yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, toda la autoridad me ha sido dada, yo les prometo que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso es una inclusión, ¿de acuerdo? A veces son solo palabras, en este caso es una idea, un concepto, que fue lo que estudiamos hace 8 días, acerca de los cuadros semánticos. Eso es una inclusión. ¿Bien? Bueno, muy bien, entonces vamos a seleccionar la porción, nos quedan 40 minutos de trabajo, así que vamos a ser bien disciplinados para poderle sacar todo el jugo. Entonces, ¿alguien quiere proponer una porción? Una porción que usted vaya a predicar este domingo para poder nutrir esa predicación. Pues bueno, este domingo o esta semana en su grupo de estudio, no sé. Hebreos. Roxito, a ver. Por Hebreos 3. Hebreos. ¿Hebreos qué? Hebreos 3, Sí. del 7. Hebreos 3, sí. Hebreos 3, 7
18, me parece el 14. Esa porción Hebreos 3 del 7 al 19, señor. del 7 al 19, Sí, señor. ok. Bueno, está bien, vamos a trabajarla. Hebreos 3 del 7 al 19. Entonces, vamos a trabajarla 10 minutos en grupo. En grupo, por favor, sean disciplinados en esos grupos, sí, sean disciplinados. Y usted va a comenzar a mirar los elementos que hemos venido trabajando hasta el día de hoy, ¿sí? Y al final, en 10 minutos, nos volvemos a ver para mirar qué descubrimos. Así que, Samuel, ¿tienes ahí ya la forma de enviar los grupos? Bien. Por favor, acepten la invitación si son tan amables. Listo, bueno, entonces. Entonces leo el capítulo, la porción, y así lo analizamos todos juntos, ¿vale? Pero, perdón, ¿será que lo podemos leer en una versión? ¿Sí? ¿Lo vas a leer en Reina Valera? Sí, la normal. ¿O quieres en otra? ¿O quieres en otra? Pues yo tengo la PDT, si quieres, más bien yo Sí, lo esa es leo como ahí, más, que nos un queda poquito más fácil. clara. Sí. De una, Sí, de una. Listo. Listo, es a partir del versículo 7, ¿cierto? 7. Sí. Pues el Espíritu Santo dice, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra él, el día en que lo pusieron a prueba en el desierto. Durante 40 años sus antepasados vieron las obras que hice en el desierto. Sin embargo, me pusieron a prueba. Se me agotó la paciencia que les tenía. Y por eso me enojé con este pueblo y dije, sus pensamientos siempre están equivocados y nunca han entendido mis enseñanzas. Como estaba enojado, hice una promesa. Ese pueblo nunca entrará a disfrutar de mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, de que ninguno de ustedes esconda la maldad ni la falta de fe como para darle la espalda al Dios viviente. Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía exista ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a algunos de ustedes y lo vuelva tan terco que le impida cambiar. Tenemos el privilegio de compartir todo lo que Cristo tiene, pero si es que seguimos firmes hasta el final con la misma confianza que teníamos al principio. Les repito, si escuchan hoy la voz de Dios, no se opongan como antes cuando se rebelaron contra Él. ¿Y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios y aún así se rebelaron contra Él? Los que Moisés sacó de Egipto, con quien estuvo enojado Dios durante 40 años, con esos mismos pecadores que murieron y cuyos cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¿A quiénes les estaba hablando Dios cuando dijo que nunca entrarían a disfrutar de su reposo? A los que se rebelaron. Entonces vemos que por su falta de fe, ellos no pudieron entrar a disfrutar del reposo de Dios. Ah, no, ya, fácil. Ah. Bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es identificar qué género es, si es narrativo o es discursivo. Correcto. Según la misma porción que hemos leído, para mí entiendo que es más un discursivo, un tipo de texto discursivo, ya que es Jesús hablando. Sí, arriba de hecho dice Jesús es superior a Moisés. Creo que es una narración del autor, pero no estoy seguro si es Jesús o es alguien más. No, no es Jesús. No es Jesús. Recuerda que el autor, pues se cree que es Pablo, el autor de Hebreos. Entonces aquí la persona lo está hablando, o sea, parece que estuvieran las dos cosas. Como un discurso, porque está diciéndole, mire, ustedes esto, no van a entrar al reposo, pero también hay una parte narrativa. ¿Por qué? Porque está narrando lo que pasó en el desierto con el pueblo de Israel. Entonces yo creo que tiene como
las dos se unen, y lo que nos decía, creo que John, que hay textos donde se puede identificar discurso y narrativo, o sea, los dos. Sí, Estoy correcto. bien. Bueno, eso fue lo que aprendí hasta ahí. Y es un discurso además de advertencia, ¿no? Sí, claro. De entrar en el reposo. ¿Qué es entrar en el reposo de Dios? Sí, para O mí sea, también podemos unirlos, que es un discurso narrativo, ¿sí? ¿Sí? sí, pues para mí también como mencionaron antes, es un discurso, pues Pablo les está hablando y pues es un discurso con una narración incluida, ¿no? Y pues como dicen, también tienen una advertencia, por ejemplo, en el versículo 12 dice, tengan cuidado, les está advirtiendo, y pues para mí, total, es un discurso. Correcto. Narrativo. O sea, tendrían los dos, narrativo y discursivo. Narrativo discursivo, correcto. Luego viene las etapas previas de la exégesis. Correcto. Sí, porque vienen son unos tips del pastoreo, pero creo que eso no lo aplicaría acá, ¿no? Es solo lo del análisis de los textos. Entonces sería etapas previas de la exégesis. Entonces empezaría, no sé, tendríamos que validar si estamos de acuerdo con el corte que está acá e identificar por qué, si ese tiene, qué características de las 10 que nos dan para hacer un corte de una pericopa está cumpliendo. Porque creo que en Reina Valera y en la PDT tienen el mismo corte. Sí, los dos tienen el mismo corte. Entonces, el primero es si tiene conclusiones e introducción. La introducción sí, porque empieza hablando que el Espíritu Santo dice. Dice, sí tiene introducción, porque en el versículo 17 dice, en el 7, perdón, pues el Espíritu Santo dice, y ahí se empieza a desarrollar el texto, o lo que dice el Espíritu Santo. Conclusiones también tiene, conclusiones. Sí. ¿A quiénes les está hablando Dios cuando dijo que no entrarían? ¿A qué se revelaron? Entonces vemos que por su falta de fe, sí, entonces tiene conclusión. O sea, empieza introducción, conclusiones, inclusiones, fue lo que él acabó de explicar, pues este texto. Sí, tiene que inclusión, porque sí es lo que entendí como inclusión, el relato que hace del hecho que sucedió en el desierto con el pueblo de Israel, ¿sí? Cuando no murieron allí por su rebeldía. Entonces, eso es una inclusión, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ah, entonces sí. No, pero es que lo que pasa es que él decía que la inclusión es en la parte, o sea, como lo decía, ¿no? Gráfico del sándwich. Entonces, que estuviera hablando en la parte inicial de, sí, por ejemplo, empieza escuchando la voz y terminara con también escuchando la voz. ¿Qué es eso? O sea, la inclusión dice, consiste en encerrar una unidad literaria entre dos palabras o frases importantes idénticas, al comienzo y al fin de la unidad o de la pericopa. Si escucha, entonces en el 8 dice, no se opongan, que si escuchan hoy la voz de Dios. Y al final... Sería una inclusión donde estuviera nomás hasta el versículo 16, que el versículo 16 dice, ¿y quiénes fueron los que escucharon la voz de Dios? La voz de Dios. Pero pues como el texto va más hacia adelante, pues... Ahí no aplicaría la inclusión. Pues dejemos esa observación, que si fuera hasta aquí. Hasta el 16. O sea, la inclusión sería desde el versículo 7 ¿hasta dónde? ¿Hasta el 16? El 16. Yo tengo ahí como una diferencia. O sea, no, me parece que hay una continuidad desde el versículo 1 del capítulo 3, porque está hablando de que Jesús es superior, pero que ellos no quisieron escuchar la voz. ¿Sí? Y aquí está haciendo como esa advertencia, mire, ustedes no quisieron escuchar la voz del que es mayor que Moisés. Entonces me parece que hay una continuidad ahí, o sea, no se cortaría en el 6 y el 7, no hay un corte.
Y de hecho Solo es el que mismo discurso que continúa del sí, primero. es el mismo discurso, sí. Solo que a partir del 7 empieza la advertencia. O sea, empieza como sí, la parte como fuerte, pero antes está hablando el mismo tema. O sea, está hablando de que Jesús es superior a Moisés. Entonces creo que O sea, no sé si reconsidera. tú unirías en una sola pericopa desde el 1 hasta el 19. Vamos a ver por qué lo está cortando. Sí. Entonces, usted se participan de una invitación, sí. Empieza lo que dice, es el discurso. Atención. Si quieren lo leemos. Sí, sí, veamos para... Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Por lo cual, como dice la Escritura, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces, no sé si ustedes lo notan también ahí la continuidad. Sí. 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 O sea, Pero ¿sabes qué? No, yo sí lo fraccionaría como está en las dos versiones, porque es que la primera parte está hablando que Jesús, el sumo sacerdote, está haciendo la comparación con Moisés y está hablando de cómo está construida y fundamentada la casa y habla del constructor y está haciendo como la comparación entre ellos dos. Moisés, o sea, lo que ¿Sabes cuál creo que es la palabra ahí? El conector, la palabra que conecta, por lo cual. Sí, Por lo cual. sí, está conectando ¿qué? Un contexto. Está conectando un contexto que está hablando de Jesús, pero explícitamente con el tema del reposo solo lo toma del 7 al 19, porque en el contexto anterior no está hablando del tema del reposo. Sí está hablando de Jesús y trae una contextualización de la historia de Moisés, para llegar a lo que sucedió en el desierto y por qué ellos murieron y por qué no entraron en ese reposo que Dios les había prometido a ellos. Exacto. Pero sí, o sea, viene un conector, pero el tema del reposo lo empieza a identificar a partir del versículo 7. ¿Sí? Ok. Bueno, ese que tú indicas sería como eso, palabra gancho, que es el 10, pero engancha, pero separa dos pericopas porque la primera está hablando de algo. ¡Qué bueno! Palabra gancho. Ya nos están llamando a la sala principal. Sí, ya nos están llamando a la sala. ¿Volvemos? Cuéntenos, por favor, Juan David, cuéntame qué encontraron en ese texto. Les recuerdo, era Hebreos capítulo 3, versículo 7 al versículo 19. Recuerden que lo que vamos a mirar no es todavía la enseñanza, sino qué identificaron dentro del texto, ¿sí? ¿Qué identificaron dentro del texto? Entonces, por favor, en lo que vayan a contestar cada uno, no va a decir, este texto nos enseña, no. ¿Qué observaron en el texto? Ese es el objetivo que tuvieron que haber obtenido. Vale, nosotros con el grupo realmente no nos alcanzó mucho el tiempo para analizar muchos factores del texto, pero sin embargo sí definimos algunos temas muy puntuales. Lo primero era el tipo de texto que estábamos leyendo. En este caso, todos llegamos a la conclusión de que es un texto discursivo narrativo. Tiene los dos géneros,
porque inicia como un discurso, pero sin embargo hace luego una narración sobre lo que había sucedido con Moisés en el desierto y el pueblo de Israel. Entonces allí sentimos que tienen los dos tipos de textos establecidos. Por supuesto, también llegamos a analizar si tenía una introducción y una conclusión, y efectivamente tiene las dos. Inicia con una introducción que es por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y hace como la entrada a ese pasaje, y al final pues ya deja como la advertencia, que era lo que mencionábamos en el grupo, y dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Básicamente, como el pasaje está hablando sobre la falta de fe en el pueblo de Dios, y que por esta razón no entraron no entraron por causa de esta. Básicamente fueron esas anotaciones que sacamos. No sé si alguien más del grupo quiere hacer algún aporte adicional que a mí se me haya olvidado o faltado. Creo que la inclusión y la palabra gancho. También alcanzamos a ver la palabra gancho, que la vimos en el versículo 7, y pues la inclusión que está del versículo 16, como lo que comienza la frase y la termina. Si fue que entendimos bien lo que es la inclusión, o por lo menos yo. Ok, entonces, palabra gancho, ¿cuál es según lo que... No, quiero ir en orden, perdón, quiero ir en orden. ¿Para qué nos sirve saber, Juan David, para qué nos sirve saber que este texto es discursivo y narrativo? Para entender pues la idea que quiere el autor entregar en el texto. Realmente se entiende como discursivo cuando él está dando una palabra como tal, y lo narrativo se entiende como un contexto o una narración que relata cierto orden como tal. Entonces, para mí, entiendo que es más que todo como ese orden o ese entendimiento para comprender mejor el texto. Ok, entonces vamos a identificar una parte allí en ese texto. ¿Cuál es la parte discursiva? Vamos a leer, dice versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y leí mal ese último, perdón. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿Cuál de esa parte es discursiva? Que no conteste Juan David, sino los demás. ¿Cuál de esa parte es discursiva? No, todo es discursivo. Todo es discursivo, pastor. Del 12 al 15. Del 12 al 15. Ok. Del 12 al 15. Yo también digo que todo es discursivo. Ok. ¿Quién da más? ¿Quién da más? No, ¿Qué opinan? Pues nosotros lo tomamos que era discursivo, y la parte narrativa estaría del 8 al 10. No está hablando que cuando se pusieron, pero durante los 40 años, que vieron las obras, bueno, o sea, empieza
el 7 como discursivo. Entra la parte narrativa en el 8, 9 y 10 y de ahí en adelante sigue el discursivo. Nuevamente. Ok. ¿Alguien opina algo igual o diferente? Pues, pastor, sí, igual como dice mi esposa, pues lo tomamos como discursivo. Incluso hay una parte que es como una advertencia y que nos genera llevar a una acción, que es el versículo 12, que es cierto que nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces eso nos invita a nosotros a que nos revisemos y tomemos alguna acción o nos corrijamos si estamos haciendo algo en contra de lo que está escrito ahí. Esa confusión, bueno, confusión no, esa disyuntiva, no, esa discusión mental que uno tiene allí en si es narrativo o no, o es discurso, esa partecita, o sea, esa citación es la que pone el problema. Pero antes de ir al problema, indiquemos esto. ¿Para qué nos sirve saber que es un discurso? Oído, ¿para qué nos sirve? El discurso de por sí ya tiene una intención, es decir, está llevando a las personas a hagan esto. Quiere decir que usted ya no se va a poner a inventar la intención del texto, ya está dicha. Ya está dicha. ¿Listo? Para eso nos sirve identificar si es discurso o es narrativo. Y este texto principalmente es discurso. Es decir, que ya sabemos cuál es el propósito de este texto. ¿Cuál es? Michael, ¿cuál es el propósito de este texto? Advertirnos que no endurezcamos nuestro corazón Muy de bien. la palabra de Dios, que lo obedezcamos. Eso, muy bien. De tal forma que los lleve a Obedecer. No, que no ¿Sí? endurezcamos el corazón, Ah, ya. apartándonos de la fe, a tal punto que llegara a caer la congregación Hay una palabra importante que destaca varias veces. Incredulidad. Incredulidad. Ese es. O sea, el que escribió esa parte de Hebreos dice que no hayan en ustedes incrédulos. Ese es el propósito. Ya. Ahora, uno podría decir, no, pero pues uno lee eso y ya está la predica. ¿Cierto? Entonces, ahora viene la otra partecita. ¿Para qué nos sirve la parte narrativa? Aunque yo también tengo la misma discusión, porque él lo que está haciendo es citando una parte del Salmo, ¿cierto? Y la está citando con un propósito, y es que en la mente de ellos haya una enseñanza. La narrativa tiene como propósito que cuando yo la lea o la escuche, saque una moraleja. Esa es la intención de la narrativa. Es decir, a diferencia del discurso que se dice textualmente cuál es la intención del discurso, en la narrativa es analicen, busquen cuál es la enseñanza. ¿Sí? Entonces allí está. Entonces vamos ya entendiendo eso, para eso sirve decir si es discursivo principalmente o narrativo. Entonces muy bien, muy bien, muy bien por esa parte. Segundo, introducción y conclusión. ¿Cuál es la introducción que ustedes indicaron, Juan David? Que es por lo cual, como dice el Espíritu Santo, que pues es el corte que tiene Reino Valera. Sin embargo, también hubo una mención sobre que pareciera que la introducción al texto realmente inicia desde el versículo 1 de 3.1, dice, por tanto, hermanos, santo participante del llamamiento celestial, que ahí, desde allí pensábamos que también puede ser esa introducción al texto. Sin embargo, pues habría que analizar en detalle si porque hubo el corte en el versículo 7 hasta el 19 para entender bien si está bien o mal el corte de la narración. Ok, Juan David. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la introducción que ustedes indicaron? El versículo 7. Ok, ¿por qué? ¿Qué características tiene de introducción? Que está mencionando por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y allí empieza a narrar o a contar sobre si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones, etcétera, etcétera, sobre lo que continúa el mismo pasaje. Entonces, para nosotros
definimos eso como la introducción a. Y Muy bien. Esa frase de si oyeres hoy su voz se comenzará a repetir allí. Si no estoy mal, no he leído el resto. Creo que hasta, bueno, por lo menos en lo que estamos leyendo, se repite nuevamente en el versículo 15. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Sí? Y lo va llevando, es decir, que allí está, pues no sé si es como tal una introducción, pero por lo menos sí es acertado lo que tú dices de que es un corte, porque precisamente está introduciendo una nueva idea. ¿Cuál es la nueva idea? Lo que dijo el Espíritu Santo. Y él comienza a contar qué fue lo que dijo el Espíritu Santo. En cuanto a eso, muy bien, Juan David. Ahora, muy bien también el hecho de entender que para poder predicar, escúcheme bien, para poder predicar de este versículo, el simple hecho que diga, por lo cual yo tengo que hacer una breve introducción o una breve remembranza, por lo menos del versículo 1 al 6. Pero escúcheme, una breve remembranza. ¿Por qué? Alguien que me diga por qué es necesario hacer ese pequeño resumen o remembranza de eso antes. ¿por qué es Motivos. el contexto? Señor, ¿Por qué es el Pastor, contexto? no te entiendo. pastor, se podría Pau. decir porque está uniendo dos momentos, Sí, 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 porque sí. une, Sí está Porque uniendo dos momentos. cuando dice por lo cual es como si fuera un resultado de. Sí, claro que sí, claro que sí. Entonces, si yo voy a contar un resultado, pues tengo que tener en cuenta qué me llevó a ese resultado. ¿Sí? pastor, o sea que él se podría, el versículo, perdón, el versículo 7 podríamos decir que entonces es una transición que une el momento con el que empieza desde el versículo 1. No es transición, porque no tiene elementos de lo anterior. Los elementos del anterior pasaje, ¿quiénes son? Jesús y Moisés, en donde muestra a Moisés como siervo de la casa y a Jesús como señor de la casa. Entonces ahí está marcando, está poniendo a Jesús por encima de Moisés. Y es el mismo ejercicio que hizo durante el primer capítulo, colocando a Jesús por encima de los ángeles. Entonces está diciendo, por lo cual no endurezcan la voz, es decir, escuchen a quién, a Jesús. Escuchen a Jesús. Es decir, por favor, que Moisés ya cumplió el propósito. ¿Ahora qué? Escuchen a Jesús. Escuchen a Jesús. Eso es lo que está diciendo. ¿Bien? No sé si se están dando cuenta que entendiendo estas pequeñas cosas que hemos analizado, es muy fácil uno comenzar a armar la prédica. Bueno, perdón por decir muy fácil, no, facilita, perdón, facilita el armar la prédica, facilita el armar la prédica. Es que a veces digo fácil y entonces sueno como más bien como a, bueno, no sé, como a sobrado, pero no, a mí me cuesta. Más bien facilita armar la prédica, facilita. Es una mejor herramienta, eso es todo. Ahora, cuando usted está predicando, no le va a decir a las personas, bueno, ahora les voy a hablar acerca de la parte discursiva y ahora de la parte narrativa. No, eso es para su estudio, para su comprensión. Usted se encargará de hacer comprender eso de otra forma diferente, ¿no? De una forma fluida, de una forma, bueno, muy chévere. Bueno, una forma muy chévere a su estilo, ¿no? Por favor, no calque estilos, haga su propio estilo, haga su propio estilo, ¿sí? O sea, usted es diferente. Bueno, no me voy a poner a hablar de eso, hoy no es el tema de los estilos. Oiga, ya quedan 5 minutos, pero bueno, creo que la parte discursiva y narrativa, por lo menos eso, ya nos dio un avance de cómo tratar este versículo, este texto, ¿no? Y creo que eso nos ayuda. Entonces, hemos marcado ahora la segunda cosa. El hecho de que diga por lo cual ya implica que cuando yo vaya a predicar tengo que hacer una conexión de lo anterior para que la gente entienda. Por ejemplo, si yo fuera nuevo, que yo pregunte, si oyeres hoy su voz, ¿la voz de quién? No, el Espíritu Santo. No, porque el escritor me está diciendo que eso fue lo que dijo el Espíritu Santo. Si oyeres hoy su voz, o sea que la voz de quién. ¿A quién quieren que yo escuche? ¿Sí? Entonces yo tendré que hacer la introducción para poder enseñar a quién queremos que él escuche. Muy bien. Palabra gan. Ah, bueno, y la conclusión, Juan David, ¿cuál es el versículo conclusión que ustedes dicen? del 19.
y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. ¿Qué opinan los demás? Francisco, ¿qué opinas? Sí, pastor, nosotros también llegamos a ese acuerdo en el grupo, que en el versículo 19 concluye la dureza del corazón y la incredulidad que hubo, no pudieron entrar al día de reposo. Bien, ok. Imagínense que ustedes ya teniendo la conclusión y la parte que dijo Michael, ya usted tiene por lo menos el propósito de esa porción. Ya la tiene. Michael, por favor, con lo que dijiste anteriormente, sumado a este versículo de conclusión, ¿cuál es el propósito de esta prédica? Pues ya lo que me hacía, por ejemplo, ahí como el clic fue cuando viendo lo anterior se refiere que es la voz de Jesús, que es la que debemos oír, o sea, como no endurecernos nuestro corazón a la voz de Jesús y que no caigamos en la incredulidad para entrar en su reposo. Eso. Habría que organizar la idea, ¿no? Sí. Habría que estructurarla un poquito más, pero eso es. El versículo 15, lo que dice el versículo 15, o sea, adelante, Jackie. Yo concluiría con eso porque si escuchas hoy la voz de Dios, o sea, escuchamos la voz de Dios. O sea, ese versículo 15 para mí es clave para terminar, aunque no termina ahí la porción, pero con eso sí cerraría con él y con el 19. Escuchemos la voz de Dios. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? ¿Qué tenemos que hacer? El 15, muy bien, el 15 da el mandato y el 19 da la advertencia. Súper. O sea que si yo predicara, haría énfasis en esos dos versículos. Énfasis no significa que a cada rato lo repita, ¿no? No, porque me dicen, ay, ya entendimos, o sea, acabe la predica en 10 minutos. No, porque hay más que explicar. Ese más que explicar lo explicaremos de hoy en 8, porque me hicieron la observación de que no dejara porciones inconclusas, sino que terminara las porciones, y me parece muy bien. Entonces, muy bien. Pero por lo menos aquí ya tenemos algo importante. Entonces, sí, Juan David, ese versículo es una conclusión de esa parte. Muy bien. Ahora, Jackie, palabra gancho, ¿cuál es? Pues, yo la tengo, es que en esta versión dice, pues, el Espíritu Santo, pero en Reina Valera dice, por lo tanto. O sea, esa es una palabra gancho. Me está contextualizando la porción anterior para unirme a lo que realmente va a decir el Espíritu Santo, ¿no? Ok, entonces, hoy hablábamos con mi esposa de que uno cuando la importancia de escuchar a los demás es poder entender lo que están pensando. Es decir, no juzgar. A mí por eso a veces me gusta colocar frases ambiguas en internet, porque eso genera una vez toda la gente comienza a opinar según lo que entiende. Sí, ya pero no conocen las razones. Entonces, por ejemplo, lo que la pastora Jackie está diciendo, para mí es una palabra gancho, porque el hecho de que diga, por tanto, está enganchando lo anterior. Y eso es verdad, ¿sí? Sin embargo, en los elementos que estudiamos previos a la exégesis, a eso no se refiere con una palabra gancho. No, eso lo sacamos entre todos, no solo fue mía, es que yo les decía a ellas que me enseñaran porque yo no estuve en estas enseñanzas, entonces, pues, ahí aportaron que era decir, yo, bueno. Ok, no hay lío. Palabra gancho, sería, por ejemplo, la palabra reposo, porque luego cuando comienza el capítulo 4, él viene con esa idea, es decir, está jalando la idea de lo que dice antes, está jalando, eso es lo que hace un gancho, jalar, bueno, para eso se puede usar un gancho, para jalar la idea, ¿no? Entonces uno sigue leyendo el capítulo 4 y estará trayendo la idea. Incluso en el capítulo 5 habrá una pequeña parte donde usa él. Entonces, perdón, aclara lo de la palabra gancho. O sea, no entendí lo de la palabra gancho. O sea, cuando tú tienes un texto bíblico, un texto bíblico y lo divides en porciones, ¿sí? En perícopas, en porciones, ¿sí? Aunque una perícopa trate un tema,
y aunque la otra trate otro tema, tres tristes tigres se fueron, aunque una pericopa trate un tema y otra pericopa trate otro tema, hay unas palabras que amarran ambas enseñanzas. Por ejemplo, cuando nosotros leímos el texto que está diciendo Adriana de Mateo 18, él estaba hablando acerca de los niños, de los pequeños. Y esa palabra pequeños es la palabra gancho porque aunque hay 4 perícopas allí que identificamos, la palabra pequeños o niños trae la idea sobre todas las enseñanzas. Eso es una palabra gancho. O sea, que va jalando el sentido, ese es el hilo conductor, para que me entiendan. Ese es el hilo rojo. El que ha visto la película entenderá. Ese es el hilo rojo, es lo que amarra, es lo que une las ideas. Aunque hay varias enseñanzas, es lo que une las ideas. De eso se trata. Esa es una palabra gancho. Pero para poder identificar una palabra gancho, pues uno tiene que conocer los textos que vienen adelante. Y como no los hemos leído, pues es muy anticipado leerlos. Yo me atrevo a decir que reposo porque conozco un poco lo que sigue. Michael hace una buenísima pregunta. ¿Cuál es el propósito de una palabra gancho? El propósito de identificar esa palabra, Michael, es que podamos darnos cuenta si varias porciones bíblicas siguen con la misma idea. Por ejemplo, con ese ejercicio que acabo de decir Adriana, nos damos cuenta que en la próxima predicación de Hebreos, del capítulo 4, ¿sí? Sigue insistiendo en algo, que hoy, o sea, hay una urgencia, aunque del capítulo 4:1 hasta el 13 hable de algo diferente a la porción que hoy acabamos de leer, tiene una urgencia, que hoy. Eso esa es la importancia de la palabra gancho. ¿Sí? Para uno saber si es la palabra gancho, pues uno irá avanzando. Pero el capítulo 4 de Hebreos habla efectivamente del reposo, de entrar en el reposo de Dios. Y sigue llevando la urgencia del hoy. ¿Sí? Entonces, sí. Bien, muy bien. Bueno. ¿Quién habla? Pastor, una pregunta. ¿Esa palabra gancho estaría solamente viendo o arrastrando, como se dice, de una porción a otra? ¿O dentro de la misma porción no tendría sentido? Si es dentro de la misma porción, ya se está volviendo una palabra clave, una palabra muy importante que es la que está llevando el sentido del mensaje. Eso sería. Por ejemplo, una palabra que es muy importante en este pasaje que nos dio la pastora Rocío es incredulidad. Esa es una palabra clave en ese texto, es una palabra clave. Otra palabra clave, endurecer. ¿Sí? Ajá, endurecer. Corazón. Muy bien, del corazón. Entonces, bien, muy bien. Bueno, hasta aquí llegamos con este ejercicio. Espero haya reforzado lo que hemos venido aprendiendo. Y me interesa es que no quede solamente en conceptos, sino que veamos la utilidad. Por ejemplo, si usted identifica que hay un discurso, pues ya, listo, no se enrede con el propósito, ahí está dicho. Y la narrativa que encuentre adentro lo que va a hacer es reforzar. De hoy en 8, ayúdenme, por favor, porque a veces se me olvida que debemos terminar esta porción. ¿Sí? No sea que yo llegue, me suele pasar, llego con tema preparado y paso por encima. Entonces, por favor, ayúdenme. ¿Bien? Vamos a orar conforme a lo que hoy aprendimos. Vamos a orar conforme a lo que hoy aprendimos. ¿Por qué crees que podríamos orar hoy, Manuel? Según lo aprendido. Primero, estar dispuestos a escuchar. Segundo, a tener una actitud disponible para poder aceptar ese llamado. Y tercero, a tener conciencia de que yo en cualquier momento puedo desobedecer y endurecer mi corazón, a no tomar mi propia sabiduría y tener referente a Jesucristo, como le dice el versículo 14, a obedecer, a escuchar, porque tendría una consecuencia muy real, como me la confrontó por medio de la parte histórica, que yo puedo tener ese mismo destino. Muy bien, Manuel. Por favor, ora, si eres tan gentil. Ok.
Padre Santo, Señor Dios, colocamos nuestros corazones, Señor Dios, nuestras mentes, nuestros cuerpos, nuestra voluntad, nuestra vida y nuestras emociones, nuestros pensamientos, para que nosotros, Señor Dios, tengamos la completa, Señor Dios, sabiduría y el discernimiento para tomar la decisión correcta de obedecerte, de amarte, de hacerlo con conciencia, con actitud y con conocimiento y con el deseo, no solamente por buscar un privilegio o una salvedad, sino por el deseo de disfrutar tu presencia. Te ruego que nuestras vidas estén encaminadas a tomar la decisión de nunca separarnos de ti, depender de ti completamente, de no intercambiar nuestra salvación, de no intercambiar nunca la convicción de ser salvos, de ser parte del reino, de ser esa luz y esa sal, de revivir ese compromiso contigo por tu sangre preciosa a cambio de las necesidades, las circunstancias, las cuestiones que estemos viviendo en nuestras mentes, las confusiones, las situaciones adversas. No lo cambiemos. Padre Santo, que no negociemos, Señor, que no lleguemos a ese estado, Señor Dios, que nosotros sigamos creciendo espiritualmente, que nazcamos espiritualmente si no lo somos, si no sentemos esa convicción, tú, Señor Dios, con tu Espíritu Santo, misericordia y gracia, llénanos y haznos vivir. Haznos doblegar nuestra carne, nuestros propios pensamientos, nuestra propia vida, de cómo nos parece, nuestra voluntad para obedecer lo que nos conviene, que es volver a tener esa presencia con el Padre justo y poderoso y amoroso que eres tú, Señor Dios. Y gracias por ti, Jesucristo, que eres la única forma de que tú satisfaces esa justicia y nos podemos acercar a ese amor del Padre, porque fuimos separados por el pecado y no queremos que ese pecado nos separe más. Hoy en nuestras oraciones dejamos cada uno de los que están presentes aquí para que sus obras, sus palabras, sus acciones, nuestras vidas estén glorificando a Dios, estemos evangelizando, sin que nos demos cuenta, cada paso que demos en nuestro sendero estemos dando el evangelio y cada enseñanza que salga de estas bocas sean de bendición, refrigerio y un oasis para las personas que lo necesitan, que sea clara, pertinente, que sea con denuedo, que ninguna prédica salga de acá sin oración anterior, que en nuestros corazones esté el deseo de antes de iniciar la prédica, podemos tener una prédica majestuosa, pero en nuestro deseo esté la oración por los que van a escuchar, el deseo por amar a estas personas, tener ojos espirituales y poder decir, amo a estas personas como tú las ves, veo su necesidad. Entonces, Dios, te ruego en nuestras vidas que ninguna circunstancia, ni de salud, ni económica, ni circunstancia emocional nos separe, que nos des esa fortaleza para seguir adelante y esta semana demos testimonio de que hubo victoria por medio de estas cosas que estamos aprendiendo para que hagamos bendición en los corazones de las personas que lo necesiten. Y por favor, por último, te ruego, Dios, que nuestros corazones no sean de piedra. Dejemos nuestro orgullo, nuestra prepotencia, dejemos nuestra terquedad, necedad. Padre Santo, que el Espíritu Santo esté con nosotros y que nuestra meta siempre esté cerca de nuestras manos y que nosotros no tengamos por injusticia nuestras obras, sino que sean justas ante ti como una ofrenda. Amén. Gracias, Manuel. Samuel, gracias por tu servicio. Un abrazo para todos y que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, pastor. Gracias. Gracias, buenas noches para todos. Para todos, muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias a todos.